La vida no siempre te da opciones. A veces aceptas lo que se presenta, incluso si desde el principio parece estar mal. Mi nombre es Martín Ortega, y esta es la historia que me hizo jurar nunca aceptar trabajos extraños, por más que la necesidad me lo exigiera. En esa época, estaba desempleado y vivía con mi tía en una casita sencilla en Valparaíso, un pequeño pueblo en el interior de México. Todos allí vivían de la tierra. Cultivo de maíz, crianza de ganado y cosas así. Pero mi familia nunca tuvo nada más que deudas y cuentas que pagar. Mi último trabajo había sido como ayudante de albañil, pero cuando el proyecto terminó, me quedé sin nada. Fue entonces cuando apareció Ezequiel, un hombre conocido por encontrar trabajos difíciles que nadie quería hacer. Era bajo, siempre llevaba un sombrero viejo y caminaba de una manera encorvada. Un día, me encontró sentado en la plaza, mirando el movimiento casi inexistente del pueblo. «Martín, estás sin trabajo otra vez, ¿verdad?» «¿Cómo lo sabes?», pregunté, aunque en un pueblo pequeño todos sabían la vida de todos. Él rió, mostrando los pocos dientes que le quedaban. «Tengo un trabajo para ti. No paga mucho, pero es fácil. Solo tienes que vigilar por la noche en una granja fuera del pueblo». «¿Vigilar qué?» «Nada, prácticamente», respondió, como si fuera lo más normal del mundo. «El dueño solo quiere que alguien esté allí para asegurarse de que no haya intrusos. Parece que algunos chicos han estado saltando la cerca». Debí haber dicho que no. La forma en que hablaba, demasiado rápido y sin mirarme a los ojos, ya era una señal de que algo andaba mal. Pero la necesidad de dinero hablaba más fuerte. Ezequiel me prometió un pago por adelantado y el doble al final de la semana. «¿Dónde está esa granja?», pregunté, convenciéndome de aceptar. «En la hacienda San Miguel, cerca de las colinas. No está muy lejos. Pero nadie quiere ir allí». Hizo una breve pausa, evitando mi mirada. «Es un lugar viejo, ¿sabes? Algo extraño». Esa palabra quedó en mi cabeza. Extraño. Pero, como dije, cuando la necesidad aprieta, aceptas. A la tarde siguiente, fui a la granja con una mochila pequeña y una linterna vieja. Ezequiel me llevó en su camión, sacudiéndonos por los caminos de tierra mientras el sol descendía lentamente en el horizonte. Cuando finalmente llegamos, la vista de la granja me dio un escalofrío. La hacienda San Miguel era enorme, pero parecía haber sido abandonada por años. La casa principal, al fondo, era una construcción vieja de ladrillos desgastados, con ventanas de madera que crujían con cada soplo de viento. Había un granero en ruinas a la izquierda y alrededor, un huerto de árboles secos y retorcidos que parecían sombras congeladas en el tiempo. «Es aquí», dijo Ezequiel, deteniendo el camión. «Hay una casita de herramientas al lado del granero. Puedes usarla para pasar la noche». «¿Y el dueño?», pregunté, mirando a mi alrededor. «Viene de vez en cuando. No necesitas preocuparte por él», respondió apresuradamente. «Solo cuida la propiedad y asegúrate de que todo esté en orden». Miré de nuevo a mi alrededor. El lugar parecía mucho más grande ahora que estaba afuera. Los árboles parecían murmurar al viento, y la casa al fondo, con sus ventanas vacías, daba la impresión de que alguien me observaba desde allí. «Regresaré en unos días», dijo Ezequiel, arrancando el camión. «Buena suerte». No esperó respuesta. En segundos, estaba lejos, dejando solo el polvo levantado por el camino. Me quedé parado allí por unos minutos, con la linterna en la mano y la mochila en el hombro. El sol casi había desaparecido, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos morados y rojos. De alguna manera, la granja parecía aún más aislada bajo esa luz. «Vamos, Martín», murmuré para mí mismo, tratando de reunir coraje. Caminé hasta la casita de herramientas que Ezequiel había mencionado. Era una construcción sencilla, de madera oscura, con un techo de zinc oxidado. Por dentro, el suelo estaba cubierto de tierra compactada, y el único mueble era una silla vieja y una mesa llena de clavos y tornillos. También había un farol antiguo que encendí para tener una luz más fuerte. Dejé mi mochila en una esquina y me senté en la silla, mirando hacia la oscuridad que comenzaba a envolver el huerto. Poco a poco, el viento aumentó, haciendo que las hojas secas de los árboles susurraran entre sí. Por un tiempo, todo parecía normal, hasta que lo escuché por primera vez.
Era un sonido débil, como pasos que venían del medio de los árboles. Me levanté despacio, sosteniendo la linterna y tratando de ver entre las sombras, pero no había nadie. Debe ser el viento, pensé, intentando calmar el malestar que comenzaba a crecer en mi pecho. Volví a sentarme, pero el sonido continuó. Pasos, lentos y espaciados, seguidos de un ruido extraño, como algo siendo arrastrado por el suelo. Esta vez, sentí que mi corazón latía más rápido. Me quedé quieto, escuchando con atención, hasta que el sonido desapareció de repente, como si nunca hubiera existido. Decidí salir a revisar el huerto. Después de todo, era el vigilante, y no podía darme por vencido en mi primer día. Con la linterna en la mano, caminé hacia los árboles. La luz débil iluminaba solo pequeños fragmentos del suelo y los troncos, dejando el resto sumido en la oscuridad. ¿Hay alguien ahí? Pregunté, mi voz resonando suavemente entre los árboles. No hubo respuesta. El viento soplaba despacio, haciendo que las ramas se movieran como brazos delgados. Después de unos minutos sin encontrar nada, regresé a la casita. Pero, antes de entrar, noté algo en el suelo, cerca de la puerta. Era una huella, una marca profunda en la tierra, como si alguien descalzo hubiera estado allí minutos antes. Miré hacia ambos lados, pero no vi a nadie. Respiré hondo y entré a la casita, cerrando la puerta detrás de mí. En ese momento, decidí que, fuera lo que estaba sucediendo en esa granja, debía mantenerme firme. No podía abandonar en mi primera noche. Me senté nuevamente en la vieja silla, pero en el fondo, algo me decía que esa noche sería mucho más larga de lo que imaginaba. La lámpara arrojaba una luz tenue por la pequeña habitación, creando sombras que se movían lentamente en las paredes de madera. El silencio fuera de la casita era absoluto, excepto por el sonido esporádico del viento. Aquello me daba una sensación extraña, como si toda la granja estuviera conteniendo la respiración. Para distraerme, saqué mi celular. Por supuesto, no tenía señal, algo que ya esperaba en esa región. Me quedé allí, revisando el teléfono por costumbre, hasta que escuché el sonido de nuevo. Pasos. Desde donde estaba sentado, la puerta de la casita ofrecía una vista parcial del huerto. La luz de la linterna que había dejado apuntando hacia afuera iluminaba el suelo y los árboles más cercanos. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor, pero los pasos se detuvieron de repente, como si quien estuviera allí hubiera notado que yo estaba atento. Me levanté despacio, sintiendo la silla crujir bajo mi peso. Tomé la linterna nuevamente y fui hacia la puerta. Al abrirla, el aire frío de la noche me golpeó de lleno, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y hojas secas. ¿Hay alguien ahí? Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Deslicé el haz de luz por el huerto, de árbol en árbol, pero no había nada. Aún así, la sensación de estar siendo observado era imposible de ignorar. Era como si cientos de ojos invisibles se escondieran en la oscuridad, siguiendo cada uno de mis movimientos. Suspiré, regresando a la casita y cerrando la puerta. Tranquilo, Martín, murmuré para mí mismo, intentando calmar el miedo creciente. Solo es el viento, o algún animal. Me acosté en el suelo duro, usando mi mochila como almohada. No era cómodo, pero en ese momento parecía el único lugar seguro en el mundo. Cerré los ojos, decidido a dormir un poco, pero la oscuridad detrás de mis párpados era aún más perturbadora. Entonces lo escuché. Un sonido agudo y distante, como un lamento que venía desde el centro del huerto. Abrí los ojos de golpe, con el corazón latiendo más rápido que nunca. Me senté de un salto y escuché. El sonido se repitió, esta vez un poco más cercano. Era como el llanto de un niño, bajo y tembloroso, llevado por el viento. Mi primera reacción fue ignorarlo. Sabía que era peligroso salir de noche en lugares como ese, especialmente para buscar algo que no debería estar allí. Pero al mismo tiempo, no podía convencerme de que estaba imaginando aquello. Tomé la linterna y salí de la casita, sintiendo el frío de la noche subiendo por mis piernas. El huerto parecía aún más oscuro ahora, con los árboles balanceándose suavemente como si estuvieran vivos. El sonido continuaba, ahora más definido. Era un llanto, claro como el agua. Un sonido frágil,
pero al mismo tiempo perturbador. Caminé lentamente hacia el lugar de donde provenía, tratando de mantener la linterna firme en mis manos. ¿Hola?, llamé, mi voz temblando. ¿Hay alguien ahí? La respuesta fue el silencio. El viento dejó de soplar y todo quedó inmóvil. Me quedé quieto, con los ojos recorriendo la oscuridad. Entonces, el haz de luz de mi linterna captó algo a la distancia. Entre dos árboles había una figura parada. Me detuve inmediatamente, apretando la linterna en mis manos. La figura era pequeña como un niño. Estaba inmóvil, con los brazos caídos a los lados y la cabeza inclinada hacia un lado. No podía ver su rostro. La luz de la linterna parecía no alcanzar esa parte, como si la propia oscuridad lo protegiera. Un niño, pensé, sintiendo un escalofrío subir por mi espalda. ¿Qué demonios hacía un niño en medio de ese huerto abandonado? ¿Estás perdido?, pregunté, tratando de sonar calmado. La figura no respondió, no se movió. Tragué saliva y di un paso adelante, tratando de acercarme. Pero en cuanto lo hice, la figura desapareció. No corrió, no se escondió detrás de los árboles. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. El frío aumentó y el silencio a mi alrededor se volvió más pesado. Lo único que podía escuchar era mi respiración y los latidos acelerados de mi corazón. Corrí de regreso a la casita, casi tropezando con algunas raíces en el camino. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Un sudor frío recorría mi espalda y mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la linterna. «Es solo mi imaginación», murmuré, intentando convencerme. No había nadie ahí, pero sabía que no era verdad. Esa figura estaba allí. La vi. Decidí que no saldría de la casita por el resto de la noche. Me senté en la vieja silla, manteniendo la linterna encendida y la puerta bien cerrada. Afuera, el silencio persistía, pero de vez en cuando escuchaba el sonido de pasos suaves en el huerto, pasos que siempre se detenían cerca de la casita y luego desaparecían. No dormí esa noche. Me quedé despierto, con los ojos fijos en la puerta, esperando que algo más sucediera. Pero no pasó nada. Cuando finalmente el sol comenzó a salir, sentí un alivio inmenso. La luz del día atravesó las rendijas de la casita, iluminando el suelo de tierra y haciéndome sentir lo ridículo que todo parecía ahora. Tal vez solo estaba cansado, imaginando cosas. Salí para respirar el aire fresco de la mañana, el cielo teñido de tonos anaranjados y rosados. El huerto parecía inofensivo bajo la luz del sol, y la granja, a pesar de su antigüedad y deterioro, se veía menos amenazadora. Fue entonces cuando lo vi. Cerca de la puerta de la casita, en el suelo de tierra, había huellas, pequeñas, como las de un niño. Iban y venían, como si alguien hubiera estado rondando el lugar toda la noche. Me quedé allí, mirando esas marcas por un largo rato. Un nudo se formó en mi garganta. Algo estaba muy mal en esa granja, y comenzaba a pensar que no eran solo chicos saltando la cerca, como Ezequiel había sugerido. Después de esa primera noche, la idea de volver a trabajar como vigilante en la granja me daba escalofríos. Pasé el día intentando convencerme de que las huellas en el suelo eran de algún animal, o tal vez de niños que realmente habían invadido el lugar, pero, en el fondo, sabía que no era tan simple. Cuando el sol comenzó a ponerse nuevamente, me di cuenta de que no tenía elección. Mi pago dependía de ese trabajo, y por mucho que quisiera huir, no podía volver a casa con las manos vacías. Así que llené mi mochila con un poco de pan, un cantimplora de agua y la linterna, y me dirigí a pie hacia la granja. El camino parecía aún más largo esa tarde. El cielo estaba nublado, y una brisa fría soplaba entre los árboles, haciendo que las hojas secas se movieran como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Cuando llegué a la hacienda San Miguel, el sol ya estaba desapareciendo detrás de las colinas, y las sombras comenzaron a alargarse, cubriendo el terreno como un manto. Me acerqué a la casita de herramientas y respiré hondo antes de entrar. El olor a madera vieja y tierra compactada seguía siendo el mismo, pero ahora el lugar se sentía aún más incómodo.
Cerré la puerta y encendí la lámpara, dejando que su luz parpadeante apartara un poco la oscuridad. Solo una noche más, murmuré para mí mismo, intentando reunir valor. Me senté en la silla y dejé la linterna a mi lado, lista para cualquier cosa. Afuera, el silencio reinaba de nuevo, pero esta vez parecía más pesado, casi opresivo. Por un tiempo, nada ocurrió. El viento soplaba suavemente y podía escuchar el susurro de las hojas. Pero entonces, alrededor de la medianoche, todo cambió. Escuché un ruido extraño proveniente del huerto. Era diferente a los pasos de la noche anterior, más arrastrado, como si algo pesado se moviera entre los árboles. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en la puerta, esperando que el sonido se detuviera, pero continuó, cada vez más cerca. Tomé la linterna y salí despacio, iluminando el camino frente a mí. El huerto estaba oscuro, con los árboles pareciendo columnas torcidas que se alzaban hacia el cielo. La luz de la linterna solo iluminaba pequeños fragmentos del suelo, dejando el resto sumido en la penumbra. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz apenas audible. El sonido se detuvo por un instante y el silencio volvió. Pero antes de que pudiera relajarme, algo captó mi atención. Allí, entre dos árboles más adelante, había una figura. Esta vez pude verla mejor. Era pequeña, como un niño, pero la forma en que estaba de pie no era natural. Sus brazos caían a los lados y su cabeza estaba inclinada en un ángulo extraño, imposible. ¿Quién eres?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. La figura no respondió. Solo permanecía allí, inmóvil, como si estuviera observándome. De repente se movió. No caminó, no dio un paso. Simplemente se deslizó unos centímetros hacia un lado, demasiado rápido para ser normal. La linterna tembló en mis manos y un frío helado recorrió mi espalda. Eso no es un niño, pensé, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Di un paso hacia atrás, pero tropecé con una raíz y casi dejé caer la linterna. Cuando levanté la luz nuevamente, la figura había desaparecido. Miré a mi alrededor, recorriendo la oscuridad con los ojos, pero no vi nada más que los árboles y el suelo seco. Entonces, escuché un sonido detrás de mí. Un susurro débil, apenas perceptible. «Martín». Me giré rápidamente apuntando la linterna hacia el suelo. No había nadie allí. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz resonando entre los árboles. El silencio respondió. El viento había dejado de soplar y todo parecía congelado en el tiempo. Pero mientras intentaba convencerme de que estaba solo, sentí algo tocar mi hombro. Salté de un golpe, con la linterna tambaleándose en mis manos, pero no había nadie detrás de mí. El toque, sin embargo, había sido real. Podía sentirlo aún, frío y pesado, como si algo no humano hubiera puesto su mano sobre mí. Corrí de vuelta a la casita, tropezando varias veces en el camino. Entré y cerré la puerta de un golpe, asegurándome de trancarla por dentro. Mi respiración estaba acelerada y mi pecho dolía por el esfuerzo de correr. Me apoyé contra la pared, sosteniendo la linterna con fuerza, y me quedé allí, escuchando. Afuera, el sonido volvió. Pasos arrastrados, ahora mucho más cerca, rodeaban la casita lentamente, como si alguien estuviera caminando en círculos a mi alrededor. Entonces, la voz se escuchó otra vez, ahora más clara. «Martín». Cerré los ojos y me tapé los oídos con las manos, tratando de bloquear ese sonido. La voz era suave, casi dulce, pero había algo en ella que me llenaba de un terror indescriptible. Era como si supiera exactamente quién era yo y estuviera llamándome desde un lugar muy lejano. Los pasos continuaron durante horas, o al menos eso pareció. Solo cuando el cielo comenzó a iluminarse con la primera luz del amanecer, el sonido finalmente se detuvo. Abrí la puerta con cuidado, dejando que el aire frío de la mañana llenara mis pulmones. Todo parecía tranquilo otra vez. Los árboles estaban inmóviles, y el silencio habitual de la granja había regresado. Pero cuando miré al suelo frente a la casita, mi estómago se retorció. Había huellas pequeñas y descalzas, rodeando la casita en círculos perfectos. En el centro de esas marcas había algo que me dejó sin aliento. Un juguete, una muñeca vieja, con cabello despeinado y ropa desgarrada, dejada como si fuera un regalo.
Recogí la muñeca con manos temblorosas y la giré para ver su rostro. Tenía ojos de vidrio desproporcionadamente grandes y una sonrisa cosida que parecía burlarse de mí. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuré, arrojando la muñeca lejos de mí. El sol ascendía en el horizonte, pero sabía que esa granja no era un lugar común. Algo, o alguien, estaba allí, y ahora había empezado a mostrarse. El sol ya estaba alto cuando dejé la hacienda San Miguel esa mañana. No miré atrás. No quería ver la casita, ni las huellas en círculos, ni la maldita muñeca que encontré frente a la puerta. Mi mente repetía una sola cosa. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo allí. Regresé al pueblo, agotado y con la cabeza llena de preguntas. Las calles de Valparaíso estaban llenas de vida, como siempre. Niños corriendo, ancianos sentados en las aceras, vecinos charlando como si nada pudiera perturbarlos. Era extraño pensar que, a pocos kilómetros de distancia, había un lugar tan maldito. Al cruzar la plaza principal, vi a Ezequiel apoyado en su viejo camión, como si me estuviera esperando. Llevaba el mismo sombrero desgastado de siempre, pero su expresión parecía más tensa de lo habitual. «Parece que viste un fantasma, Martín», dijo, con esa sonrisa que siempre me irritaba. «¿Qué hay en esa granja, Ezequiel?», pregunté directamente, sin paciencia para rodeos. Desvió la mirada y comenzó a hurgar en su chaqueta, como si buscara algo que evitara mi pregunta. «No hay nada de qué preocuparse. Es solo una vieja granja», respondió, pero su tono carecía de convicción. «Vieja sí, pero vacía. No, hay algo ahí, y tú lo sabes», insistí, acercándome a él. «¿Qué estás escondiendo?». Ezequiel guardó silencio durante unos segundos. Luego suspiró profundamente y miró a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. «No es algo que necesites saber, Martín. Es mejor aceptar el dinero y olvidar esa granja». «¿Olvidar?», me reí nerviosamente. «Después de lo que vi anoche, ¿crees que puedo olvidar?». Ezequiel pareció reflexionar por un momento y luego, como si hubiera tomado una decisión, hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera. «Ven conmigo», dijo. «Hay alguien que puede contarte la historia de la hacienda San Miguel». Caminamos hasta el otro extremo del pueblo, donde las casas eran más viejas y estaban más separadas unas de otras. Nos detuvimos frente a una casa con paredes agrietadas y un techo torcido. En el porche, una anciana estaba sentada, sosteniendo un rosario desgastado entre las manos. Era doña Pilar, una mujer conocida en Valparaíso por saber todo sobre la historia del lugar. «Doña Pilar», llamó Ezequiel quitándose el sombrero con respeto. «Martín aquí quiere saber sobre la hacienda San Miguel». La anciana dejó de manipular su rosario y levantó la vista hacia mí. Sus ojos eran pequeños y oscuros, como dos agujeros que podían ver más allá de lo visible. «¿Por qué quieres saber sobre ese lugar, muchacho?», preguntó con una voz áspera y cansada. «Porque estoy trabajando allí como vigilante», respondí. «Pero algo no está bien en esa granja». Ella me observó durante un momento y luego hizo un gesto para que nos sentáramos en los bancos de madera frente a la casa. «La hacienda San Miguel perteneció a una familia importante hace muchos años», comenzó, hablando en voz baja. «Gente rica, dueña de muchas tierras y animales, pero, como todo lugar viejo, carga con una historia oscura». «¿Qué tipo de historia?», pregunté, inclinándome hacia adelante. «Una tragedia», continuó. «Dicen que el hijo menor de la familia, un niño llamado Mateo, desapareció una noche mientras jugaba en el huerto. Lo buscaron durante días, pero nunca lo encontraron. Su padre, enloquecido por el dolor, creía que algo en la granja se lo había llevado. Decía escuchar al niño, llamándolo desde las sombras del huerto por las noches. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aquello explicaba las voces que había oído, el llanto distante y las huellas que rodeaban la casita». «¿Y qué pasó después?», pregunté. «El padre perdió completamente la cordura. Algunos dicen que empezó a realizar rituales extraños para intentar traer al niño de vuelta. Otros aseguran que hizo un pacto con algo que no debía. Lo único cierto es que, un día, toda la familia desapareció. La casa fue abandonada.
y nadie quiso volver a vivir allí. ¿Y el niño?, pregunté casi sin aliento. Nunca lo encontraron, pero quienes pasan por allí de noche aseguran oír su voz, llamando a alguien, como si aún estuviera perdido en el huerto. Un pesado silencio se apoderó del ambiente. Ezequiel miraba al suelo, claramente incómodo, mientras doña Pilar seguía observándome, como si esperara mi reacción. «¿Escuchaste al niño, verdad?», preguntó la anciana, rompiendo el silencio. Tardé unos segundos en responder. «¿Sí?», admití con la voz casi apagada. «Y vi algo, una figura pequeña en el huerto». Doña Pilar hizo la señal de la cruz y apretó su rosario con más fuerza. «Entonces debes salir de allí, muchacho. Lo que está en esa granja no es el niño, es algo que quedó atrás, algo que se alimenta del miedo de quienes pisan ese lugar». Sentí un nudo en la garganta. «¿Y si no puedo irme?», pregunté. «Necesito el dinero, doña Pilar. No puedo irme ahora». Ella guardó silencio por un momento. Luego se levantó lentamente y entró en la casa. Regresó unos minutos después con un pequeño saquito de tela en la mano. «Toma esto», dijo, extendiéndome el saquito. «Es sal. Espárcela alrededor de la casita y mantén encendida una lámpara. Esto te protegerá por un tiempo, pero, si puedes, sal de allí lo más rápido posible». Tomé el saquito con manos temblorosas y le di las gracias. Ezequiel no dijo una palabra durante todo el camino de regreso a la plaza. Antes de irse, finalmente habló. «Deberías escuchar a la vieja, Martín. Ningún dinero vale lo que hay en esa granja». Asentí, pero sabía que no podía irme. Necesitaba completar el trabajo y ganar el dinero prometido, aunque eso me costara la cordura. Esa noche regresé a la granja. El cielo estaba completamente cubierto de nubes, y el viento soplaba con fuerza, haciendo gemir a los árboles. Antes de entrar en la casita, hice exactamente lo que doña Pilar me había dicho. Esparcí la sal alrededor de la construcción, creando un círculo en el suelo, y encendí la lámpara, manteniéndola cerca de mí. Me senté en la silla, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, y esperé. Durante algunas horas, el silencio fue interrumpido solo por el sonido del viento. Pero luego, poco después de la medianoche, lo escuché de nuevo. Pasos. Esta vez eran más cercanos, más insistentes. Y entonces, por primera vez, una voz clara rompió el silencio. «Martín, ¿por qué no vienes a jugar conmigo?». Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y el aire pareció desaparecer de mis pulmones. La voz era dulce, infantil, pero había algo en ella que no era humano. Miré por la ventana y vi la figura nuevamente. Estaba allí, de pie al borde del huerto, simplemente observándome. Sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas, y en ese momento entendí que estaba completamente solo, y que aquello no se detendría hasta conseguir lo que quería. El viento soplaba con fuerza afuera, ululando como si quisiera arrancar las paredes de la casita. La lámpara proyectaba sombras irregulares en la madera desgastada, y el círculo de sal a mi alrededor parecía ser lo único que me separaba de lo que estaba afuera. «Martín», llamó nuevamente la voz infantil, dulce y arrastrada, como una invitación que me ponía la piel de gallina. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmarme. Aquello no era un niño. No podía ser. Lo que fuera que estaba llamándome en esa granja, estaba usando la voz de Mateo para atraerme, como un pescador usa un anzuelo. Abrí los ojos de nuevo y me levanté, sosteniendo la lámpara con fuerza. La llama temblaba, como si el mismo fuego tuviera miedo de lo que estaba ocurriendo. Afuera, vi la silueta una vez más. Ya no estaba al borde del huerto. Ahora estaba parada justo frente a la puerta, inmóvil, pequeña, con los brazos colgando a los lados de su cuerpo. «Martín, prometiste jugar conmigo», susurró la voz, pero esta vez parecía provenir de todos lados. De repente, la lámpara comenzó a parpadear. La llama se debilitaba poco a poco, aunque no había viento dentro de la casita. Traté de protegerla con las manos, pero fue inútil. La luz vaciló una última vez y se apagó por completo, sumiendo el lugar en una oscuridad total. «No, no, no», murmuré con el corazón martilleando en mi pecho. Entonces, la puerta crujió. Primero despacio, como si algo estuviera probando su resistencia,
y luego se abrió de golpe con un estruendo seco. El aire frío se coló de inmediato, trayendo consigo un fuerte olor a tierra húmeda y madera podrida. La silueta estaba allí, de pie en la entrada. Esta vez pude verla con más detalle. Era un niño, pero algo estaba terriblemente mal. Su piel era grisácea, como cubierta de polvo y lodo. Sus ojos eran dos hendiduras vacías, y su boca estaba estirada en una sonrisa grotesca, cosida como una cicatriz que cruzaba su rostro. «Martín, rompiste las reglas». La voz ahora estaba distorsionada, más grave, como si algo antiguo estuviera hablando a través de esa figura. Intenté retroceder, pero no había a dónde ir. El círculo de sal aún estaba intacto, pero algo me decía que no iba a contenerlo por mucho tiempo. Fue entonces cuando recordé las palabras de doña Pilar. «Mantén la lámpara encendida y el círculo de sal te protegerá». Sin la luz, estaba desprotegido. Respiré profundamente y miré a mi alrededor, desesperado. Había una caja de fósforos sobre la mesa, cerca de mi mochila. Estiré el brazo intentando alcanzarla sin salir del círculo. Mis dedos casi tocaban la caja cuando escuché pasos dentro de la casita. Pasos lentos y arrastrados. «Martín, ¿por qué huyes?», preguntó la voz, ahora mucho más cerca. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Agarré la caja de fósforos y, con manos temblorosas, encendí uno. La llama iluminó la habitación por un breve instante, y lo que vi hizo que mi sangre se congelara. La figura, o lo que fuera, estaba dentro del círculo. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible, y la sonrisa cosida parecía haberse ensanchado aún más, burlándose de mi terror. La llama del fósforo se apagó rápidamente, dejándome nuevamente en la oscuridad. Pero no podía rendirme. Encendí otro fósforo con urgencia y corrí hacia la lámpara para intentar reavivarla. «No servirá de nada», susurró la voz detrás de mí. Me giré con la lámpara encendida en mis manos, enfrentándome a la figura. Ahora parecía más grande, más deformada, y sus ojos vacíos brillaban con un destello maligno. La figura se quedó inmóvil por un momento, observando la luz de la lámpara como si la incomodara. Las sombras a su alrededor parecían retorcerse, como si estuvieran vivas, moviéndose al ritmo de un aliento invisible. «Es la luz», pensé, aferrándome a una chispa de esperanza. Aquello parecía odiar la luz. Era mi única ventaja. Con las manos temblorosas, levanté la lámpara lo más alto que pude y grité: «¡Aléjate! Tú no perteneces a este lugar». La figura emitió un sonido gutural, una mezcla de rugido y llanto infantil que hizo que mis oídos zumbaran. Las sombras que la rodeaban comenzaron a desvanecerse, y la luz de la lámpara parpadeó, brillando con una intensidad que iluminó todo el cuarto. La figura retrocedió lentamente, soltando gritos distorsionados que parecían reverberar en las paredes de la casita. El viento afuera sopló con tanta fuerza que la puerta se cerró de golpe, dejando un silencio sepulcral tras de sí. La figura se desintegró frente a mis ojos, como si estuviera hecha de humo negro siendo arrastrado hacia algún lugar invisible. Todo quedó en calma, excepto por el sonido de mi respiración agitada y el crepitar de la lámpara encendida. Caí de rodillas en el suelo, sintiendo como el miedo y el agotamiento me vencían. Permanecí allí por unos minutos, incapaz de moverme, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, me levanté con dificultad, recogí mis cosas y salí de la casita sin mirar atrás. El círculo de sal seguía intacto, pero parecía desgastado, como si algo hubiera intentado atravesarlo durante la noche. Miré hacia el huerto una última vez. A la luz del día parecía inofensivo, solo un campo de árboles viejos y secos. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que vivía allí, esperando pacientemente a su próxima víctima. Regresé al pueblo con las piernas temblando y la mente llena de pensamientos caóticos. Cuando llegué a la plaza, vi a Ezequiel apoyado en su camión, como si supiera que volvería. Sin decir una palabra, saqué la llave de la casita y se la arrojé. «Nunca vuelvas a buscarme», le dije con firmeza, mi voz cargada de cansancio y algo de rabia. Ezequiel me miró por un momento, asintió en silencio y guardó la llave en su bolsillo. Desde ese día, nunca volví a la hacienda San Miguel, incluso evitaba pasar cerca de ella. Cuando alguien en el pueblo mencionaba el lugar,
Fingía no saber nada al respecto. Pero las noches no volvieron a ser las mismas. A veces, cuando estoy solo en casa, siento un escalofrío inexplicable y escucho sonidos en la distancia. Pasos arrastrados o un susurro infantil que llama mi nombre. No sé si aquello sigue esperándome o si simplemente dejó una marca en mi vida para siempre. Pero una cosa es segura: algunos secretos deberían permanecer enterrados.